Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy es la auditoría para la prevención del lavado al dinero y financiamiento al terrorismo en 2024. Es un gusto presentarles a Fernando Herrera Camp, socio director de AML Consultoría Especializada. Muchísimas gracias, Fernando. Podemos comenzar. Muchas gracias, Dayana, como siempre, a todo el equipo de Asofón por tenernos aquí con ustedes. Son muchos años ya de colaboración de una forma u otra y bueno, pues siempre es un gusto y también, bueno, entre la gente que veo conectada, pues muchos conocidos también, digo, se irán incorporando más seguramente, pero, pero bueno, vamos a iniciar si están de acuerdo. Este es el quinto, me parece, y último eh, webinar que vamos a hacer este año con Asofom. Hemos hablado de diferentes temas, tuvo mucho protagonismo a partir de junio. Primero el anteproyecto este de reforma para las disposiciones de bancos, luego la publicación ya en agosto. Hemos platicado mucho de eso y ya no quise traerles evidentemente ese tema, aunque es evidentemente un tema muy importante, pero muchos de ustedes seguramente estuvieron en esos webinars. Entonces les quise preparar algo muy ad hoc, obviamente con la época en la que estamos, que es el tema de auditoría. Les voy a dar algunos tips, les voy a platicar algunos hallazgos que comúnmente hemos detectado en nuestras auditorías, sobre todo a SOFOMES no reguladas. Auditamos nosotros más de 200 cada año, entonces creo que tenemos esa fortuna de poder ver un panorama bastante amplio, ¿no? Eh, y bueno, insisto, les voy a dar algunos tips y platicar algunas novedades y demás, porque las hay, ¿eh? Sí hay algunas novedades. Hubo varias novedades, no para Sofomes propiamente en 2024, pero sí en el entorno y esperamos más de ellas para el 2025. Así que vamos a empezar, si están de acuerdo. Muchos nos conocemos, pero bueno, para quien no tenga el gusto yo de conocer previamente, me llamo Fernando Herrera, soy socio director de esta firma, nos conocen como AML Consultoría comercialmente. Estoy certificado en Estados Unidos en esta materia. Tengo un posgrado en el ITAM, también en esta misma materia. Estoy certificado aquí en México por la comisión, por la UIF. Y tengo 20 años. Este año cumplí 20 años de dedicarme a esto. Eh, Me tocó estar un muy buen rato del lado de ustedes, es decir, en las trincheras de cumplimiento. Yo empecé primero como consultor en EY, en Ernst Young. Después fui oficial de cumplimiento de un banco y después de una aseguradora. Y bueno, continuamente tengo la buena fortuna de estar en foros y conferencias también relacionados con este apasionante campo. Eh, Vamos a empezar con el tema de auditoría, que es el tema central de la plática del día de hoy. Como les platicaba, nosotros cada año auditamos y capacitamos, porque muchos de los clientes que auditamos también tienen contratado el servicio de capacitación, a más de 200 sujetos supervisados del sistema financiero mexicano, segmentados como si atendemos almacenes, aseguradoras, casas de cambio, centros cambiarios, fintech o ITFs, distribuidores operadoras de fondos, SOCAPs o FIPOS, transmisores de dinero, uniones de crédito, pero principalmente lo que ven en rojo ahí, ¿verdad? SOFOMES, algunas reguladas y muchas no reguladas. Nosotros al sector SOFOM, pues le profesamos un cariño especial porque en buena medida hemos ido de la mano a partir de que se les empezó a regular en materia de PLD hace ya eh, 12 años, básicamente, van a ser 13 años ya de que, de que se les empezó a regular en esta materia y bueno, eso coincidió con la fundación del despacho, de la firma y bueno, pues hemos ido de la mano en muchos caminos, ¿no? En muchos andares. Lo que yo les voy a platicar y a presentar a continuación
es una síntesis de hallazgos recurrentes que hemos detectado en las auditorías. Insisto, y les voy a platicar algo muy rápido. El hecho de auditar tantas SOFOMES cada año, pues nos da ese panorama privilegiado, esa visión privilegiada de cómo está el sector. Y eso es muy valioso y eso enriquece mucho y mucho de eso les voy a platicar. Pero hay también algo muy interesante en el también auditar a otros sectores. ¿Por qué? Porque hay sectores más regulados que las SOFOMES, con disposiciones un poquito más adelantadas. Eso nos permite, en muchos casos, pues aprender antes con los otros sectores lo que viene después con SOFOMES y eso nos permite darles alertas tempranas a ustedes, darles recomendaciones antes de tiempo, con una anticipación oportuna, pues, para estar preparados para todo lo que venga. Entonces, también ese es un beneficio, ese es uno de las ventajas, pues, de que auditemos, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sectores diferentes del sistema financiero mexicano, ¿no? Que nos enteramos no solo de un solo sector, sino de todos, y entonces podemos empezar a atar cabos y a dar mucho mejores recomendaciones, sobre todo, insisto, a manera de alerta temprana, a manera de mejoras anticipadas, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuáles son los hallazgos más comunes que hemos detectado? Primero, vámonos por orden de temas. El manual de cumplimiento, el famoso manual de políticas y procedimientos. Nos hemos encontrado que a veces el documento contiene procedimientos desarrollados para obtener el dictamen técnico positivo, y eso lo puedo entender perfectamente, pero eh, también nos hemos encontrado que a veces esos manuales no corresponden a la realidad operativa de la SOFOM no regulada ni a las funcionalidades de sus sistemas automatizados. Tengan cuidado con eso. Yo entiendo la gigantesca importancia de obtener un dictamen técnico favorable, lo puedo entender perfecto, créanme que ahí no hay tema, pero también tienen que tener cuidado en no poner cosas en el manual que los vayan a obligar a hacer cosas que realmente no hacen o que realmente no pretenden hacer. Porque ahí lo que puede pasar es que llegue la bancaria, haga una inspección, los empiece a medir o a evaluar conforme a lo que dice el manual y pues habrá muchas cosas que no se estarán cumpliendo. Entonces tengan mucho cuidado con el alcance de su manual, con no poner cosas de adorno que después les puedan traer problemas por no cumplirlas, por no acatar o por no adherirse a su propia política. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Lo vemos muy comúnmente. Entonces, es importante que lo aterricen correctamente a su realidad operativa. En la parte de identificación del cliente, hemos visto problemillas con propietarios reales de personas morales y fideicomisos. Hemos encontrado de repente contratos con personas morales que no tienen al propietario real identificado. Recuerden que hay una prohibición expresa en las disposiciones. La disposición 10ª habla de una prohibición de operar o para operar si no tienes identificado al propietario real o a la persona que ejerce control, que puede ser una, pueden ser varias, usualmente se identifica una, pero hay veces que no se identifica ninguna y ese tipo de omisiones, pues sí conllevan sanciones, ¿verdad? Una de las grandes causales de sanciones que está viendo ahorita es precisamente el tema de propietarios reales. Es un tema que está en boga a nivel internacional. En Estados Unidos incluso ya se empezó a hacer lo que pide el GAFI exactamente, que se los voy a platicar más al rato. Y en México no se ha empezado a hacer exactamente lo que dice el GAFI, se pretende, pero por lo pronto, pues México tiene la mira del GAFI puesta y por lo mismo los supervisores en México pues, tienen la mira puesta sobre este tema de propietarios reales. Mucho cuidado con eso, no operen con propietarios reales, perdón, con personas morales, si no tienen identificado previamente por lo menos a uno de sus propietarios reales. Esa es la mejor recomendación que les puedo hacer. Otra cosa que hemos visto es que los expedientes de identificación se encuentran incompletos de repente en lo referente a datos o cuentan con información genérica, la actividad económica, ese tipo de información de repente se llena
como por hacer el negocio rápido, como por salir del paso, por no darle lata al cliente, y entonces obtengo el dato que sea o lo pongo como va. Y ese es un problema, porque si el front office hace eso, luego el área de compliance que está atrás bambalinas, pues no tiene información fidedigna para monitorear correctamente al cliente. Es probable además que el grado de riesgo del cliente ni siquiera esté bien calculado por no tener información fidedigna, y luego toda la parte del monitoreo, alertamiento, reporte, pues obviamente todo está vinculado a eso. Entonces es importante siempre contar con datos correctos, con los datos reales y con los datos completos, además, ¿verdad? Eh, y aparte, déjenme decirles algo, la mayoría de las OFOMES no tienen un riesgo alto en materia de lavado de dinero, y eso la autoridad lo sabe. Entonces, cuando la autoridad viene a revisarlos, se va a enfocar mucho en el tema de expedientes, se va a enfocar mucho en el tema de propietarios reales, se va a enfocar mucho en todo lo documental, porque sabe que de lo otro a lo mejor no hay tanto que revisar. No son un banco, no son una SOFIPO, no son una caja, una cooperativa que tiene captación, además del crédito o de la colocación. Entonces, el riesgo en SOFOMES no reguladas no es tan alto, así lo dice la propia WIF en su Evaluación Nacional de Riesgos, eh, y la bancaria lo sabe como supervisor, lo sabe mejor que nadie. Entonces, la bancaria se suele enfocar en cosas como expedientes. Por eso hay que tener tanto cuidado con eso, chavos. ¿Sale? Y le digo yo, bueno, nosotros como auditores es algo que vemos comúnmente. Eh, en la parte de conocimiento del cliente vemos que a veces los clientes no son clasificados conforme a su nivel de riesgo, a veces contradiciendo lo que dice el propio manual. Nos hemos encontrado manuales que dicen incorrectamente: si viene cualquier cliente con actividad vulnerable, lo vuelvo de alto riesgo. Y dices, oye, pues qué, este, qué extremo, ¿no? Eh, pero bueno, pues si es tu política, es tu política. El problema es que cuando buscamos en la base de datos de clientes, pues nos damos cuenta que tienes varios clientes que son inmobiliarias o que son agencias de autos o un par de casinos, y no los tienes como de alto riesgo. Entonces, pues pusiste una cosa en tu manual, pero en la práctica no lo estás cumpliendo. Esa, esa ese incumplimiento, pues de alguna forma se tiene que resolver, ¿no? No debe estar sucediendo. Entonces, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado también. Algo que también es importante, y creo que vale la pena mencionarlo aquí, no sé si lo voy a mencionar más adelante, creo que vale la pena de una vez, el tema del perfil transaccional del cliente. Misma historia, a veces por hacer rápido el trato, el negocio, por operar con mayor agilidad, por no darle lata al cliente, pues se establece un perfil transaccional que no corresponde a la realidad. Eso le va a dar al traste a todo el tema de monitoreo, alertamiento y reporte, porque todos estamos monitoreando a ciegas realmente, sin un perfil correcto. Créanme que su oficial no se los va a apreciar demasiado. El oficial necesita la información más fidedigna posible. Y lo que también hemos visto precisamente son perfiles, pues, a veces excedidísimos, pues, que terminan falseando al sistema, porque el sistema entonces pues, jamás va a generar una alerta, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con el perfil transaccional del cliente. Nos hemos encontrado cosas tan difíciles de creer, como por ejemplo que a alguien se le haya otorgado un crédito de 1 millón de pesos y que le pongan un perfil transaccional donde se espera un pago de 100 millones. Y dices, bueno, pero ¿cómo vas a esperar un pago de 100 millones si le diste un crédito de 1 millón? ¿No? Simplemente le pusiste el dato que quisiste, y eso pues eso le da el traste al sistema, precisamente, ¿no? Y a todo el proceso tanto de conocimiento del cliente como de monitoreo, alertamiento y todo lo que deriva de ahí. Cuidado con ese tema también, ¿no? Siempre aterrizarlo correctamente. En la parte del EBR, de la famosa metodología de evaluación de riesgos, pues hemos visto varias áreas de oportunidad. A veces nos topamos con que no hay indicadores para evaluar el tema de financiamiento del terrorismo, que si bien en México es un tema que está en pañales y que nos es bastante ajeno, pues por, por, por lineamiento tenemos que tener también indicadores para ello, y de hecho en la reforma ahora de bancos en agosto se hace mucho hincapié
en diferenciar con claridad lavado de dinero de financiamiento del terrorismo en el EBR. Eso solo aplica para bancos ahorita, pero para SOFOMES, pues hay que irnos preparando para hacer esa distinción con esa claridad que solicita la autoridad o que solicitará en su momento. Eh, no se toman en consideración a veces las guías publicadas por las autoridades a través del CITI, hay guías de países de mayor riesgo, guías anticorrupción y demás, y a veces no se toman en cuenta dentro del EBR, y precisamente para eso son esas guías, para fortalecer esa metodología. Nos encontramos de repente que el método de medición no contempla la asignación de pesos o porcentajes que denoten la importancia de cada indicador o elemento específico. De repente se usan escalas de valores cualitativas o cuantitativas y demás, pero no hay una importancia, no hay un peso, no hay un porcentaje donde yo vea qué importa más que otro. No, por ejemplo, si estoy determinando el riesgo del elemento cliente, no puedo decir que todos los indicadores sean igual de importantes. No es igual de importante la actividad que la nacionalidad, que si es persona políticamente expuesta, que cuántos años tiene o cuál fue su fecha de constitución. Son datos diferentes con importancias diferentes, con riesgos diferentes. Les tengo que dar ese peso específico a través de un porcentaje o a través de un multiplicador. Los mitigantes son genéricos, de repente nos encontramos con mitigantes muy genéricos y no resulta claro cuál es el indicador o elemento cuyo riesgo se pretende mitigar. De repente encontramos que hay un alto riesgo geográfico y vemos los mitigantes y dicen, es que tenemos un excelente gobierno corporativo y un excelente comité y el mejor oficial del universo y el mejor capacitador del mundo. Pues sí, pero ¿eso qué es lo que mitiga exactamente? ¿No? ¿Dónde es donde realmente impacta ese mitigante y qué es el efecto que realmente tiene? Hablando de eso, precisamente, la efectividad de los mitigantes debe ser evaluada, debe ser reflejada y en muchas ocasiones no se hace. Eso sí hay que hacerlo, lo establece con claridad tanto la disposición como la guía publicada por la comisión. Eh, la implementación de la metodología, esta es súper común, esta que les voy a leer ahorita, no tiene efecto alguno sobre los criterios y procedimientos existentes de la entidad. Eso también pasa. Ves la metodología, se establecen mitigantes dentro de la metodología, pero esos mitigantes no los ves convertidos en políticas o en procedimientos o en ajustes al quehacer cotidiano de PLD dentro de la entidad. No puede quedar solamente en buenos deseos, tiene que implementarse todo eso. Entonces, es importante que pues, se documente el efecto que tienen esos mitigantes, eh, esos controles en la operatividad diaria de la entidad. No puede ser en el manual, puede ser dentro de la propia metodología en un anexo o en algún apartado especial. No tiene que ser necesariamente en el manual, pero sí deben de dejarlo plenamente documentado. Otra, al realizar la revaloración anual de la metodología, toda la información se deja intacta, argumentando que la operación se mantuvo idéntica de un año a otro. Miren, yo en estos 12 años, casi 13 que llevamos atendiendo SOFOMES, me he topado tal vez con un par de SOFOMES, 12, que podrían usar ese argumento. Son SOFOMES que se crearon, o fueron, ya ni existen, fueron SOFOMES que se crearon para atender a un cliente, un crédito, un pago anualizado o mensual o lo que sea. Entonces sí, de un año a otro no cambiaba absolutamente nada. Pero díganme ustedes mismos cuántos de ustedes tienen ese tipo de operatividad o de operación. Yo estoy seguro que ninguno, ¿verdad? Entonces, no puede ser que la operación sea idéntica de un año a otro, salvo en casos así de excepcionales. Usualmente voy a tener clientes nuevos, usualmente a lo mejor abro una nueva sucursal, a lo mejor un nuevo producto, un nuevo tipo de transacción. eh, Pueden ser muchas cosas cambian en un año. Lo que sí se vale es que a lo mejor aún actualizando las estadísticas y las bases, me vuelve a dar el mismo resultado. Eso está bien, eso es perfectamente válido. Que me arroje el mismo resultado después de volver a hacer todo el proceso, eso es perfectamente válido, ¿verdad? Pero sí tengo que hacer el proceso, sí tengo que actualizar las estadísticas y las bases que alimentan esa metodología.
Eso sí es bien importante. Entonces, mucho cuidado con este tema. Ya si el resultado termina siendo el mismo, pues está bien, ¿verdad? A veces los cambios son insignificantes, pero por más insignificantes que sean, se tienen que documentar. Pasan más de 12 meses entre una actualización y otra o se implementan nuevos productos sin haber evaluado su riesgo mediante la metodología. Eso lo vemos de repente, no tan comúnmente, pero sí lo hemos visto, que no se actualizó el EBR en 12 meses o que, insisto, hay nuevos productos y no fueron pasados por el rigor del EBR cuando la disposición lo establece con claridad. La metodología es documentada de manera confusa, de repente nos topamos con metodologías que la verdad no se entiende lo que quieren decir, es un tema siempre delicado, sobre todo con la autoridad, porque llega la bancaria y te dice, a ver, explícame tu metodología, y muchas veces el propio oficial no le entiende. Entonces, hay que entender lo que dice ahí, hay que saber qué significa, muy importante. La información presentada al comité y al consejo de administración es poco clara. A veces, tanto al comité como al consejo le dan los resultados y le dicen, miren, esto es lo que resultó. Pero a veces ellos no entienden qué significa eso, por cómo llegaste a eso, qué significan esos números, qué significan esos porcentajes, qué significan esos colorcitos del mapa de calor. ¿Qué quiere decir eso? O sea, al final, ¿en qué se traduce eso para nosotros en la realidad? Entonces, bien importante la claridad ahí. Eh, la claridad es clave en todo lo de PLD, es fundamental. Y bueno, lo más importante, se sigue viendo a la metodología como una imposición y no como lo que es, una oportunidad para asignar recursos eficazmente e incluso evaluar la viabilidad de nuevos proyectos. Para eso es realmente la metodología, para tomar decisiones incluso de negocio, pero más allá de eso, para asignar eficazmente los recursos. Así me doy cuenta de qué tiene mayor riesgo, de qué no tiene tanto. A lo mejor en lo que no tenía tanto riesgo, pues estoy exagerando con los controles, ahí puedo ahorrarme algunos controles y entonces los puedo reasignar a donde yo detecte o perciba mayor riesgo. Es muy útil esta herramienta para eso. No lo veamos como una simple imposición o como una obligación que hay que cumplir por cumplir. Tiene su utilidad, tiene una razón de ser, más allá del tema de PLD, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahora, con el tema de operaciones, de los reportes, número uno, eh, nos encontramos de repente, no tanto con SOFOMES, pero sí con otros sectores y con algunas SOFOMES, eh, un exceso de alertamiento brutal, eh, miles de alertas en un mes o en un año o en 6 meses, en ciertos periodos, que es imposible revisarlas a detalle y es imposible justificarlas con el análisis detallado que prevé las disposiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí lo que hay que hacer muy bien es calibrar el sistema, ¿verdad? Hay que parametrizar de la mejor manera posible el sistema para que las alertas que me salgan valgan la pena, ¿verdad? Apuntarle a que la mayoría de ellas valga la pena leerlas, investigarlas y tomar decisiones sobre ellas. Porque si de cada 100 alertas que me toca, que me salen del sistema, 99 las estoy descartando, algo está mal, algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Quiere decir que mi sistema está detectando mucha paja y lo tengo que calibrar de mejor manera. Importantísimo eso. Eso se va a volver, en la reforma de bancos es un tema bien, bien interesante, si se llega a replicar para SOFOMES, ahora el monitoreo se va a tener que hacer diferente a como estamos acostumbrados. Eh, los sistemas no permiten generar reportes de operaciones inusuales o preocupantes operativos. Cuando un empleado, cuando un colaborador de la entidad detecta una inusualidad, la reporta al oficial de cumplimiento. A veces el oficial, para reportarla, tiene que abrir un bloc de notas o un Excel para hacer el reporte a mano, porque el sistema no le permite generar el reporte directamente desde el aplicativo, lo tiene que hacer por fuera. El sistema debería de tener esa funcionalidad. Es una funcionalidad que tampoco es algo tan complicado, es prellenar ciertos campos. Si la operación no fue si el reporte no es por una operación, si es por una conducta, pues entonces algunos campos se tendrán que
requisitar directamente en la plantilla del sistema, pero de ahí tendrá que salir el reporte, la línea de reporte, para que finalmente se pueda subir o enviar a través del sitio, ¿verdad? Hay sistemas que lo traen, hay sistemas que no, es importante que busquen que su sistema sí lo traiga. Y la otra, los reportes, tanto de inusuales y de preocupantes, los de relevantes no suelen ser problema, pero los de inusuales y de preocupantes se generan sin apego a las guías publicadas por la UIF y se nos olvida que particularmente la guía de mejores prácticas es o fue de adopción obligatoria. Entonces, y recordemos también, para empezar, esas guías que publica la UIF están referidas en las propias disposiciones de manera genérica, pero dice las disposiciones que las tenemos que tomar en cuenta. Pero luego se publicó la guía de mejores prácticas para SOFOMES, que ya ha sido actualizada y todo, y hay un párrafo que claramente dice que serán, esas mejores prácticas serán objeto de supervisión por parte de la comisión. Entonces la comisión sí va, sí supervisa, sí toma en cuenta que los reportes se manden conforme a lo que dicen las guías de la UIF. Es decir, no puedo llenar las columnas 35 y 36 del reporte como yo quiera. Tengo que seguir esa estructura que la propia unidad de inteligencia financiera nos, nos estableció pues a través de esas guías. Luego, capacitación y difusión. Los cursos son idénticos para todo el personal, no hay distinción entre niveles, funciones, riesgos. Afortunadamente eso cada vez pasa menos. Nuestros clientes, que son maravillosos además, porque suelen hacernos caso de nuestras recomendaciones y eso eleva mucho su nivel de cumplimiento, que es lo que todos queremos. Eh, nos suelen ya contratar cursos multinivel o cursos segmentados, pues según la audiencia, según el público que va a haber para cada curso, pero también de repente todavía hay algunos que solicitan el mismo curso para sus 50 empleados y dices, bueno, pero ¿cómo les voy a dar el mismo curso a todos? ¿Qué áreas son? No, es que unos son de compliance y otros son de crédito y otros son los promotores y otros son los consejeros y otros, no les puedo dar el mismo curso, son intereses diferentes, son temas diferentes, son riesgos diferentes, no puedo darles el mismo curso, a unos los voy a aburrir y con otros me voy a quedar corto, entonces el curso tendría que estar realmente diseñado a la medida de esas áreas específicas, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, precisamente en la reforma de bancos, este es un tema que ya viene muy expresamente establecido en la disposición, que se tienen que segmentar perfectamente los cursos según las responsabilidades de los asistentes. Nos hemos encontrado también que los principales directivos y los miembros del consejo o el administrador en su caso no son capacitados. Recuerden que esto es una obligación, aquí no hay más que decir, es una obligación clara en las disposiciones. Hemos encontrado también que de repente hay gente que no pasa el examen conforme a la calificación que establece la propia SOFOM y no les aplican un examen extraordinario, no hay ningún tipo de seguimiento. Cuidado con esos temas, hay que aplicarse hay que apegarse, perdón, a la política que ustedes tengan en este tema en particular. Y la otra que también a veces nos la hemos topado, es que cuando el oficial es quien da el curso interno en su SOFOM, cosa que es perfectamente válida, se le olvida a veces que él no se puede autocapacitar. Entonces, él queda sin capacitación, entonces él tendría que ir a tomar un curso externo, él o ella en particular. Ya si adentro la o el oficial quiere dar los cursos a su personal y demás, eso es maravilloso, eso está padre, ¿verdad? Perfectamente válido. Yo lo hacía en el banco, lo hacía en la aseguradora, es perfectamente válido, ¿verdad? Pero por lo menos el oficial o la oficial sí tendría que estar capacitado de manera externa porque no se puede autocapacitar, no puede acreditar de otra forma su propia capacitación, ¿verdad? Muy importante. Ahorita les conté, si quieren, damos un espacio al final para leer las preguntas, con mucho gusto. Escriban todas las que vayan surgiendo y con mucho gusto las cachamos al final.
respecto al Comité de Comunicación y Control, en las actas de sesión del comité, de repente no observamos que existe un análisis detallado de las alertas, ni la aprobación de aspectos tales como el programa anual, como los planes de acción correctiva derivados de auditorías, inspecciones, todo ese seguimiento que se tiene que dar, de repente no lo vemos reflejado en las actas y es un tema que la bancaria checa evidentemente en sus inspecciones y nosotros los auditores también damos mucha lata con eso por lo mismo, ¿verdad? Porque sabemos que es un tema que la bancaria checa con lupa y no queremos que el día que venga la bancaria pues les encuentre actas mal elaboradas, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que tener cuidado con eso también. Respecto al oficial, hemos visto que cuando no hay un comité de comunicación y control, porque acuérdense que hay una excepción por ahí de menos de 25 empleados y demás, el oficial de cumplimiento no hace constar sus actividades, decisiones y aprobaciones. Miren, es verdad que al no haber comité, pues no hay sesiones de comité y entonces no hay minutas o actas de sesión. Eso es una obviedad, pero también es un hecho que, pues al no haber comité, la mayoría de las funciones se trasladan al oficial y el oficial le termina haciendo de las dos cosas, le termina haciendo tanto de oficial como de comité. Pero las funciones del comité son realmente de toma de decisiones, que ahora le van a corresponder al oficial. ¿Dónde las va a hacer constar? ¿Cómo las va a evidenciar? Entonces, ahí la sugerencia es que el oficial haga actas internas, no de comité, porque no hay comité, pero sí de él mismo, de ella misma, del oficial de cumplimiento, donde plasme cuáles son sus decisiones, sus razonamientos y básicamente una radiografía de lo que ha hecho en X periodo de tiempo. Al no ser una sesión de comité, la periodicidad de esas actas del oficial pues, se puede hacer como el oficial lo mejor le funcione. Eso puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral. Me parece que ya más de trimestral está medio extraño, ¿verdad? Pero bueno, le pueden poner el periodo que quieran, pero sí plasmarlo con claridad. La otra sugerencia es que el oficial firme, evidentemente, esa acta, pero no solo la firme, sino que la dirija a la dirección y que la dirección firme de enterado, entonces ahí involucramos, allí hacemos equipo y ahí decimos, bueno, yo oficial he hecho esto, lo informo y tú como dirección, pues te das por enterado y sabes lo que hice y sabes lo que decidí y estás informado, ¿verdad? Estás al día, estás actualizado. Bien importante. Eso la bancaria lo toma muy en cuenta en sus inspecciones, nosotros como auditores también, ¿verdad? Porque es ahí donde se hace constar eso. Otra, el oficial de cumplimiento no ha obtenido la certificación por parte de la comisión. Ese es un problema súper eh, complicado con el sector de SOFOMES no reguladas. Ahorita vemos unas estadísticas. Vamos para adelante. Eh, sistemas. Nos hemos encontrado que a veces el personal no sabe cómo usar realmente el sistema o desconoce algunas funcionalidades. Nos pasa seguido. Nosotros como auditores que vemos tantos sistemas, pues muchos ya los conocemos de memoria. Entonces a veces le preguntas algo al cliente y el cliente te dice, no, mi sistema no hace eso. Y tú sabes como auditor que sí, porque ese sistema ya lo conocemos. Y le dices al cliente, mira, te voy a decir, dale clic a esta pestaña, muévele aquí, muévele acá, ahí está la funcionalidad. Ah, caray, es que nunca la había visto. Es que ese es el problema, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con cuando les implementen sus sistemas, el que les den una buena capacitación, el que realmente les enseñen dónde están todas las funcionalidades, para qué sirven todas las pestañas, para qué sirven todas las opciones. Eso es bien importante. Eh, otra, deficiencias en la captura de perfiles transaccionales y cálculo de nivel de riesgo. Ya lo habíamos más o menos platicado, de repente se capturan perfiles y grados de riesgo que no corresponden para nada con la realidad del cliente. Eso me va a falsear el monitoreo, el alertamiento y pues me va a volver inútil realmente al sistema. Me lo va a poner, me lo va a volver algo que se queda de adorno porque no hay información fidedigna. Entonces siempre hay que aterrizar todo esto. Otra muy común, ya no tanto, pero antes sí era muy común, que se use el correo electrónico como buzón de denuncias internas. Recuerden que la bancaria no lo da por bueno. La bancaria busca que tengas un buzón donde no puedas borrar
las comunicaciones o las notificaciones, donde se pueda dar seguimiento, donde todo quede evidenciado. Y en un correo electrónico, desafortunadamente, pues puede ser eliminado, puede ser archivado y no darle seguimiento y demás, y lo hace, ya no lo hace ideal para un tema de buzón de denuncias internas. Entonces, no usen el correo. La mayoría de los aplicativos ya traen un buzón de denuncias, simplemente hay que configurarlo, hay que parametrizarlo y eso es todo. Lo que sí se vale es que me llegue un correo electrónico a mí como oficial de cumplimiento que me avise que tengo un nuevo mensaje en el buzón. Eso es completamente válido y hasta necesario, ¿verdad? Pero voy al buzón y ahí es donde yo realmente ya administro o gestiono las denuncias internas. Insisto, la mayoría de los aplicativos ya traen ese tipo de funcionalidad. Y la otra, muy importante, nos topamos seguido con aplicativos que no permiten realizar pruebas de auditoría. Entonces le dices al cliente, oye, necesito hacer este script de pruebas. Script me refiero a un guión, no a script tecnológico o técnico. No se puede. ¿Y por qué no se puede? No, es que estamos en producción y no puedo borrar y no puedo meter datos falsos, pero te juro que sí sirve el sistema, ¿no? Bueno, así no, así no lo puedo poner en el informe, ¿verdad? Yo necesito ver que funcione realmente. Entonces, eh, importantísimo siempre estar preparados para hacer pruebas de auditoría. Eso nos hace la vida más fácil a todos, a ustedes, a nosotros como auditores y a la bancaria en el caso de una inspección. Créanme que lo último que quieren es un pleito con la bancaria por pruebas del sistema. Mejor estar preparados, mejor tenerlo listo y mejor presumirle mi sistema a la bancaria de mi auditorio y decirle, mira qué fregón está mi sistema y hazle las pruebas que quieras, ¿verdad? Que mejor, que créanme que eso es lo que yo hacía en el banco y luego en la aseguradora. Yo en lugar de tener miedo de que revisaran el sistema, lo preparaba tan perfectamente, digo, dentro de lo razonable, ¿verdad? eh, para presumirles a las autoridades, pues tanto a la bancaria como a la de seguros y fianzas, pues mira qué padre está mi sistema, mira qué bien funciona, ¿verdad? Pícale, hazle lo que quieras y vas a ver lo bien que funciona, ¿no? Entonces hay que tener esa mentalidad en este mundo, en este campo de la PLD, ¿no? Y en temas de auditoría, pues de repente nos topamos, afortunadamente no es tan común, pero sí nos topamos con que pues no se atienden las acciones correctivas o las recomendaciones del año anterior. Y eso es muy delicado, chavos, porque eh, la bancaria, y esto lo he repetido en muchos foros y seguramente ya me han escuchado diciéndolo antes, la bancaria no espera que nadie sea perfecto. No es por ahí el asunto. Al contrario, hemos sabido de entidades que todo sale tan perfecto siempre que se ganan una visita de inspección porque la bancaria pues, quiere ir a checar a ver si es cierto que eres tan perfecto. Entonces, puede salir hasta contraproducente. Nadie espera que sean perfectos, nadie. No se trata de eso. Pero si se busca que siempre se vayan subsanando los hallazgos, las recomendaciones que vayan surgiendo. La bancaria no ve con malos ojos que haya nuevos hallazgos. Es parte de la mejora continua. Lo que sí ve con muy malos ojos es que no se atiendan los hallazgos, que subsistan, que prevalezcan, que reincidan. Eso sí se ve con muy malos ojos por parte de la comisión. Entonces, digo, los auditores no somos autoridad y pues lo único que nos queda es decirle, oye, pues atiende estos puntos porque llevas 2 años con la misma observación, ¿verdad? Y a la bancaria no le va a gustar leer tu informe porque pues seguimos con las mismas observaciones, ¿no? Entonces, importante atender las observaciones siempre, ¿verdad? Las recomendaciones o las sugerencias son diferentes, pero lo que tiene que ver con hallazgos regulatorios y acciones correctivas tiene que subsanarse. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente por subsanarlo. Bueno, yo les sugiero, como lo he hecho ya en muchos foros durante estos años, porque esto no es nuevo, leer la guía de hallazgos que publicó la comisión en julio de 2020, ya va a cumplir sus 4 añitos y medio, creo que ya requiere una actualizadita, se las acabo de dar en cierta forma, porque aparte de algo que nos dio mucho gusto cuando se publicó esta guía de hallazgos de la propia comisión,
pues es que coincidía en mucho con lo que nosotros encontramos como auditores, lo cual quiere decir que traemos una línea razonablemente similar a la de la autoridad y eso es lo que buscamos con nuestros clientes, ¿verdad? Que ustedes digan, pues gracias a que AML me auditó bien, me ayudó a corregir esto, pues la bancaria el día que vino, pues ya estaba corregido, ¿verdad? De eso se trata precisamente. Entonces, y no al revés, ¿verdad? Que digan, es que el auditor me dijo que todo estaba de maravilla y vino la bancaria y me destrozó. Entonces, pues el auditor, ¿por qué no me dijo esto a tiempo? ¿Por qué no me corrigió a tiempo? ¿No? Entonces, nuestro trabajo no es aplaudirle a la SOFOM, no es decirle qué maravilla, salvo que esté maravillosa, pero nuestro trabajo realmente es pues hacerles ver lo que se puede mejorar para que el día que venga la autoridad ustedes ya lo tengan resuelto. Y de ese tema de sanciones y demás, pues no sea completamente ajeno, ¿verdad? De eso se trata. Oficiales de cumplimiento que me están escuchando, les sugiero leer este documento, ahí está publicado en el Citi en julio de 2020, es muy interesante y hay que darle su justo valor. Son alertas tempranas realmente de la bancaria hacia ustedes, donde les dice, oye, yo a los que he inspeccionado les he detectado esto, si a ti no te he inspeccionado, pues corrígelo y así cuando te inspeccione ya lo tienes corregido. Entonces, ahora sí que hay que aprovechar esto. Y hay otra guía que se publicó básicamente un año después del anterior, que también es sobre hallazgos, pero particularmente orientado a reportes. Y aquí la WIF también metió su cuchara. Léanla, vale la pena que vean qué es lo que la WIF y la bancaria sugieren fortalecer, robustecer en los reportes. Bueno, principales razones de los hallazgos. Sobrecarga de trabajo del oficial de cumplimiento y en consecuencia falta de tiempo, súper común. Funcionarios que además de ser oficiales tienen otros cargos, actividades y responsabilidades dentro de la entidad. ¿Les suena familiar? No me digan, estoy seguro que sí. Sistemas automatizados carentes de determinadas funcionalidades que generan mayor trabajo al oficial en lugar de facilitárselo. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, a veces el oficial no sabe bien a bien cómo funciona el software, necesita más capacitación, no respecto a PLD, sino respecto al funcionamiento del sistema, ¿verdad? Si ya compré un sistema, pues lo tengo que saber, y me refiero a que si la empresa ya invirtió en eso, pues también que se invierta en que el oficial esté perfectamente capacitado en el uso del sistema, que no es algo teórico, es algo práctico realmente. Eh, los recursos asignados al oficial son insuficientes, tanto en recurso humano como a veces en recurso eh, económico también. La alta dirección no se involucra en las decisiones de PLD, esa es probablemente el peor, la razón principal de todo esto. Si la alta dirección no le interesa, no le importa, no se involucra, pues esto no va a funcionar, porque entonces no va a haber recursos, entonces se va a atrofiar todo, entonces va a haber muchas excepciones, eh, y no es lo que se busca. Se busca que la alta dirección esté bien involucrada en estos temas. Por eso es que se sugiere que el curso de consejo de administración, el curso de PLD anual del consejo, lo dé un externo, ¿verdad? Y no lo dé la propia entidad para que venga ese externo, pues a leerle la cartilla a los consejeros y les diga, oiga, o les digamos, oigan, consejeros, miren, esto es lo que hay que hacer y aquí están los riesgos y aquí están las sanciones y aquí están las consecuencias. Esto es en serio, esto no es una broma, no es algo ajeno a la operación, es parte de la operación y así los tenemos que asimilar todos. Eso es bien importante que los consejeros y la alta dirección estén sensibilizados. El oficial de cumplimiento no recibe entrenamiento especializado, sucede. El oficial de cumplimiento no influye ni tiene poder sobre decisiones, nada más sigue instrucciones, eso no es lo correcto. El oficial tiene que tener cierto grado de autonomía, de independencia en ese tipo de temas. Y otra, que el personal de la entidad no es capacitado de manera adecuada, sobre todo por ese tema que ya les platicaba de que se le da el mismo curso a todos, o se le da un curso que no corresponde a sus responsabilidades, o cursos muy genéricos, o información aburrida, información repetitiva, que pues duerme, ¿no? Que no genera interés, ¿no? Y esa capacitación pues no va a ser efectiva, ¿verdad? Tenemos que buscar cómo captar ese interés, esa atención. Y en ese sentido, por eso es que muchas veces se sugiere que haya cursos por parte de despachos externos, pero bueno, hay oficiales
que lo pueden hacer perfectamente, siempre y cuando, insisto, capten la atención y el interés de la gente que están capacitando. Ahora, ¿cómo hago un plan de acciones correctivas? Vamos a ver. Primero tengo que ser muy claro. Segundo, tengo que documentar cuáles son las acciones específicas que voy a llevar a cabo para atender esos hallazgos de mi informe de auditoría. Otra, los responsables. ¿Quién se va a encargar de este proceso de resolución de hallazgos? ¿A quién le va a corresponder? Porque si son temas de expedientes, pues no lo va a hacer el oficial de cumplimiento. Va a haber un área que va a tener que coadyuvar en este proceso. Si es un tema de sistemas, pues seguramente lo tendrá que ver el área de tecnología, ¿verdad? Si es un área, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tiene que haber responsables, tiene que haber plazos, tiene que haber un compromiso al interior de la propia entidad y obviamente con el auditor y por ende ante la propia autoridad, pero tiene que haber un compromiso en cuanto a tiempos, un compromiso realizable. No se vale tampoco, no se vayan a echar la soga al cuello, no pongan plazos que no se pueden cumplir o que no piensan cumplir. Mejor darse un poquito más de, de, eh, de plazo, tolerancia, ¿no? Eh, que apretarse, ¿verdad? Eso créanme que lo aprendí en carne propia hace muchos años como oficial de cumplimiento del banco. Otra, mecanismos de seguimiento, entregables y expectativas de resolución. Eh, ¿Cómo voy a resolver esos hallazgos? ¿Cómo le voy a dar seguimiento? ¿Cuál va a ser el entregable? ¿Qué se espera? ¿Cómo va a quedar resuelto realmente ese hallazgo? ¿Cuál tiene que ser el resultado para que se dé por resuelto? Y me tengo que enfocar en corregir de origen y también en prevenir que vuelva a suceder. Chavos, tapar hallazguitos para salir con estrellita o media estrellita ante el auditor o ante la comisión, me va a volver a traer problemas. El hallazgo no se tapa, el hallazgo se resuelve, ¿verdad? Tengo que enfocarme en corregir de raíz esto, de origen, para que no me esté sucediendo. La reincidencia está muy mal vista por la autoridad. Entonces, recuerda, no se trata de corregir por corregir, sino de hacerlo con efectividad. Hacerlo de tal forma que no me esté volviendo a suceder lo mismo con ese tema en particular. Eviten la reincidencia. Eso es lo que realmente debe ser nuestro enfoque. Ahora, ¿cómo me preparo para mi próxima auditoría? Y esta lámina, esta diapositiva, por alguna razón u otra, nunca la había presentado en un evento de alguna asociación y bueno, pues qué mejor que traerla el día de hoy, ¿no? ¿Cómo me preparo para la próxima auditoría? A ver, miren, den seguimiento y subsanen los hallazgos del año previo. Eso es lo primero que hay que hacer para que no haya reincidencias. Dos, definan con claridad quién o quiénes atenderán al auditor. Nos topamos de repente con que, híjole, es que no te hemos mandado la información porque tenemos mucho trabajo y todos estamos ocupados. No, van a tener que designar a alguien que pueda atender al auditor para que estas cosas fluyan, porque eso de recibir información hasta finales de enero o principios de febrero, pues no nos conviene a nadie. Esa es la realidad. Remitan información a su auditor de manera oportuna y completa, de preferencia en la menor cantidad posible de entregas. A todos nos conviene, y hablo también por mis colegas de otros despachos, seguramente, o por lo menos sí hablo por el mío, eh, eh, el que el auditado mande 130 correos con información, lo vuelve todo esto una maraña de complicaciones, ¿verdad? Lo ideal es que la información venga consolidada en la menor cantidad posible de entregas, ¿verdad? Para que esto fluya de una mucho mejor manera y que podamos tener un control mucho más preciso de lo que ha sido entregado. Traten de que sea completo, traten de que sea, muy importante, que sea oportuno. Si hay información con la que no cuentas o no te aplica, díselo a tu auditor. No des por hecho o no lo dejes en blanco. Si lo dejas en blanco, pasa exactamente lo mismo que cuando la bancaria checa un manual para un dictamen técnico y te dice, oye, está mal todo esto. Entonces lees los comentarios de la bancaria y dices, bueno, es que son puras cosas que no me aplican. Entonces la bancaria te dice, pues sí, pero como no las pusiste,
Yo no sé si no te aplican o se te olvidó ponerlas. Para mí es una omisión. Pon que no te aplican y ahí cambia la cosa. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Yo como auditor, si algo no te aplica o no lo tienes y no me lo dices, pues yo lo primero que voy a pensar es que estás incumpliendo, que hay una omisión detrás de eso. Si tú me aclaras, oye, todos estos puntos no los tengo porque no me aplican, ¿verdad? O porque de plano no los tengo, bueno, pues ya como auditor yo ya sé qué sí revisar, qué no revisar y cómo enfocarme, ¿verdad? Muy importante eso, ¿verdad? No dejar en blanco las cosas. Comprende bien el significado y la estructura de tu EBR. Eh, ya lo había comentado hace rato, hay gente que no sabe qué significa su EBR, que no sabe cómo está hecha, que no sabe para qué sirve, que no sabe qué significa el resultado, cómo está estructurada. Es importante que lo sepan porque se la tienen que explicar a veces al auditor y peor aún a la comisión, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan cómo está hecho su EBR y para qué sirve y qué es y qué significa. Eh, Entreguen expedientes completos, pongan mucha atención en el tema de propietarios reales, ¿verdad? En eso enfóquense mucho, que lo que entreguen esté completo y que eso no traiga omisiones la parte de propietarios reales, porque ahí nos fijamos mucho, nosotros y la bancaria también. Otra, preparen sus sistemas para realizar pruebas transaccionales. Los auditores necesitamos hacer pruebas. La bancaria en una inspección va a querer hacer pruebas, va a exigir hacer pruebas. Entonces, preparen su sistema para eso, ¿verdad? Si hay que armar un ambiente de laboratorio, ármenlo. Si pueden hacer pruebas en producción y luego las eliminan con esa justificación, háganle como ustedes mejor les convenga y pónganse de acuerdo con su desarrollador, con su área de sistema, según corresponde y demás, pero esténse preparados para esto. Otra vez, sistemas. Asegúrense de que la conexión con su proveedor de listas negras funcione correctamente, ya que su auditor realizará pruebas en tiempo real. Necesitamos los auditores, y lo hace también la bancaria en sus inspecciones, pues verificar si tu sistema cacha a las 3 personas que más recientemente se volvieron PEPs y a los países que acaba de actualizar el Gafi en su lista gris hace un mes y a los que acaban de llegar de la lista de personas bloqueadas y etc, etc, etc. Entonces, realmente necesitamos hacer esas pruebas en tiempo real. Revisen que no tengan alertas de posibles operaciones inusuales o internas preocupantes con 60 días naturales o más sin haber sido atendidas. Recuerden la lógica de la autoridad. Tú recibes tienes una alerta, tú tienes 60 días naturales en una SOFOM para analizar esa alerta, investigar, gestionar todo esto y llevarla a comité. Si no lo haces en 60 días, eso querrá decir que tu alerta no la justificaste. Y la lógica de la autoridad es que si no la justificaste, pues la tenías que reportar y resulta que no hiciste ni una cosa ni la otra. Eso es súper peligroso para efectos de sanciones. Súper, súper peligroso. ¿Sale? Entonces, nunca dejen vivas alertas de inusuales y de preocupantes más de 60 días naturales. Tienen que estar atendidas en plazo menor a ello. ¿Sale? Cuidado con eso. Muy importante. Otra, capaciten a tiempo a su personal y al consejo. Recuerden que la alta dirección, el consejo también tienen que estar capacitados cada año. No se esperen al 31 de diciembre, ¿verdad? Háganlo con una oportunidad razonable, con la anticipación adecuada. Y por último, asegúrense de que sus actas de comité y de oficial estén completas y estén firmadas. Por completas me refiero a que traigan todos los puntos del día, que se vea qué se analizó, qué se tomó como decisión, qué se cambió, qué se aprobó, qué no, que podamos realmente entender lo que dicen esas actas y que estén firmadas, recuerden, al menos por el presidente y por el secretario del comité. Entonces, algunos tips ahí que creo que pueden resultar valiosos para ustedes. Por el tiempo, eh, digo, esa es la parte principal de la presentación. Traigo algunas cosillas más que les quisiera compartir. No sé, Dayana, y bueno, va para todos,
Si me alargo unos 5 o 10 minutitos si haya problema, ¿no? ¿Se, se, se quedan aquí a escuchar o no? ¿Qué dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Sí? Me dice Ana que sí, pero no se los. Quiero saludarte, Ana, por ahí. Ya varios dijeron que sí. Perfecto. Muy bien. Vamos digo, trataré de ser lo más breve posible, pero me parece que sí son cosas que les pueden resultar enriquecedoras. Y de todas maneras, al final, Dayana, si estás de acuerdo por ahí, abrimos el espacio para contestar preguntas y demás. Pero voy a tratar de ser breve con esto. Algunas estadísticas que les quiero actualizar a todos. El tema de sanciones y amonestaciones en este sexenio que ya terminó, pues resulta que en este sexenio, y un mes adicional que ya va del nuevo, se sancionó en el sistema financiero por temas de PLD a 1,177 entidades. ¡Wow! Son muchas. Aproximadamente la tercera parte de la base nacional, por casi 600 millones de pesos. Y también recordemos que la bancaria, contrario a lo que mucha gente piensa, no siempre multa. La bancaria a veces amonesta, depende de una serie de factores y de criterios y demás. A veces la bancaria dice, mira, no te voy a sacar tarjeta amarilla, no te voy a sancionar económicamente, solo te voy a amonestar, no lo vuelvas a hacer. La reincidencia ya se trataría de otra forma, pero en esta ocasión no te vas a llevar una multa. En 302 casos así sucedió. Ahora, creo que les interesa mucho el dato de Sofomes, ¿verdad? Y por supuesto, aquí está. En este mismo periodo, en este mismo sexenio más un mes, 668 Sofomes no reguladas, específicamente no reguladas, han sido sancionadas por ya más de 170 millones de pesos acumulados. Es una cantidad bastante considerable. 169 SOFOMES no reguladas han resultado amonestadas y no propiamente multadas. Entonces también aplica más o menos la misma proporción. Ahora, eso nos lleva a otra estadística que creo que es de interés general. Justamente, por cierto, hoy se enviaron los resultados del examen de certificación, o algunos ya los recibieron el día de hoy. Bueno, de hecho, desde ayer en la noche empezaron a llegar, pero bueno. Y ahí tenemos la tablita, ¿no? Y la verdad es que hay un problema. Hay un problema no con la mayoría de los sectores, pero sí con el sector de SOFOMES no reguladas, en donde tenemos 1,914, según estos datos, que son datos duros de la comisión, son de ellos los datos, eh, y solamente hay 626 con el oficial certificado. Eso nos deja un boquete ahí como de 1,300 SOFOMES. Eso es preocupante porque además pareciera haber un desinterés generalizado en siquiera mandar a alguien para hacer el examen. Fíjense, hay 1,700 sujetos supervisados que no tienen al oficial certificado en México. Entonces uno pensaría que cada vez que hay un examen de certificación, pues se llena el cupo porque hay 1,500 lugares. Pero resulta que no. Resulta que 677, 742, 498, 618, se llena la tercera parte de los lugares nada más. Eso quiere decir que hay 1,000 entidades en México que dijeron, no, ya ni voy a mandar siquiera a alguien para que se certifique. No me urge, no es prioritario, ¿no? ¿Por qué este desinterés? Pues porque no hay sanciones. Es tan sencillo como eso. Pero, pues hay que poner las barbas a remojar y eso es lo que a mí como consultor y como auditor y como capacitador y todo lo que somos en el despacho, pues nos preocupa, ¿verdad? ¿Qué pasó con centros cambiarios y transmisores de dinero hace varios años? A ellos dos les dijeron, oye, ¿qué crees? A partir de ahora, para renovar tu registro, necesito que me traigas un nuevo requisito. Ah, caray, ¿cuál? El certificado del oficial. Imagínense si el próximo año la bancaria les llega a decir a las SOFOMES, oye, ¿qué crees? Para renovarte tu dictamen técnico, necesito el certificado de tu oficial de cumplimiento. Hay 1,300 SOFOMES que están metidas en un problemón. Bueno, o a las que les toque renovación el año que entra, ¿verdad? De esas 1,300. Entonces, aguas. Y lo más importante es, recordemos lo que dice la reforma de bancos de agosto.
para los bancos ya es obligatorio normativamente, por disposición oficial, la renovación, la certificación del oficial. Si eso se llega a replicar para los otros sectores, otra vez hay 1,300 SOFOMES en la cuerda floja, ¿verdad? O sujetas ahora sí a sanciones. Entonces, hay que apretarle a este tema de la certificación, chavos y chavas. Eso es bien, bien importante. Debe de volverse otra vez una prioridad, ¿verdad? La autoridad fue la que provocó todo esto al no darle la seriedad a través de sanciones y demás, pero bueno, por lo visto ya lo empezó a hacer con bancos, seguramente lo empezará a hacer con los otros sectores en un par de años. Hay que estar preparados. Ese es el mensaje. Ya hay fechas de examen confirmadas para el año que entra, 28 de junio, que por cierto me toca a mí hacerlo el 28 de junio, eh, y el 25 de octubre. Entonces ahí están las fechas para quien le toque, ¿verdad? Ahora, este es el último webinar que damos este año con Asofom, entonces creo que vale la pena hacer un viaje rápido por lo que pasó este año. ¿Qué pasó este año? Miren, ¿qué no cambió? Pues no hubo cambios en la calificación de México ante el Gafi, eso se mantuvo igual, nada pasó en 2024 respecto a eso, y no hubo cambios en la regulación mexicana de PLD para el sector SOFOM. En ese sentido, no hubo ninguna novedad. Pero sí cambiaron muchas cosas del entorno. Fíjense bien, para empezar, en diciembre del año pasado se publicó la actualización a la Evaluación Nacional de Riesgos. Esto significó que todo mundo debió actualizar su metodología ya considerando esta Evaluación Nacional de Riesgos actualizada. Luego, en enero de este año, entró en vigor algo que va a terminar pasando en México, pero todavía no sucede, el famoso Corporate Transparency Act, o Ley de la Transparencia Corporativa o Empresarial en los Estados Unidos de América. Miren, está muy sencillo. En Estados Unidos estaban teniendo el mismo problema que estamos teniendo en México para identificar a los propietarios reales. Los clientes se enojaban, los clientes no querían entregar la información, se negaban, se quejaban lo escalaban, mil problemas, ¿no? Mientras más grande la empresa, más grandes las quejas también, ¿no? Oye, necesito el expediente de tu director general, de tu CEO, porque es el beneficial owner o el propietario real, no te lo voy a dar. Oye, pero me lo tienes que dar, a ver, oblígame, pero no te lo voy a dar y pierdes el negocio y a ver de cómo nos toca. Así se ponían las cosas, así se pusieron las cosas. Entonces, no, Estados Unidos no le quedó de otra más que hacer, por fin, lo que el Gafi siempre ha sugerido hacer, que es, oye, gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no le encargas a tu WIF en Estados Unidos que recabe directamente de las compañías que operan en Estados Unidos, de todas o de la inmensa mayoría, que son alrededor del 95% de las que operan en Estados Unidos, que te manden ellas mismas la información de sus propietarios reales? Tú la juntas, la compilas, la subes a una base y entonces ahora los bancos en Estados Unidos y las uniones de crédito y todas las empresas financieras que hay en Estados Unidos, en lugar de preguntarle al cliente quién es su propietario real, pues ya se van directo a la base y de ahí bajan información que ya ha sido validada además previamente por la propia autoridad estadounidense. Eso es lo que se está haciendo en Estados Unidos a partir de enero de este año. Las multas son terribles, son $500 diarios por cada día de incumplimiento en materia civil, en materia penal o criminal, son multas de $10,000 para la persona de la empresa que no mande la información a tiempo a su WIF y pena de 2 años de prisión. Entonces, como se podrán imaginar, la información ha fluido en Estados Unidos con semejantes amenazas, ¿no? Esto, chavos y chavas, va a terminar sucediendo también en México porque ya está en la iniciativa que acaba de retomar el senador Javier Corral en octubre, y que pretende hacer esto en México también en México sería a través de la Secretaría de Economía. Veremos finalmente si se aprueba y cómo lo instrumentan, pero va a suceder algo similar en México. Ahora, como podrán imaginar, esto no es una mala noticia, esto es una grandiosa noticia para todos ustedes, ¿verdad? Es equivalente a dejar de darle lata al cliente con esa información y poderla obtener de una fuente oficial, en lugar de estarle preguntando al cliente cosas incómodas, ¿no? Entonces, ahora sí que urge
que esto se haga. Esa es la realidad, ¿no? En julio de este año, perdón, México asumió la presidencia del Gafi. Elisa de Anda Madrazo es la nueva presidenta del Gafi y lo será por los próximos 2 años. En agosto de este año se actualizaron las disposiciones para bancos, que ya hemos platicado en webinars previos, y en octubre de este año también, ya se los comentaba, se introdujo, o se retomó, mejor dicho, se reformó, se actualizó una vieja iniciativa en el Senado para reformar la PIORPI, o sea, la Ley para Actividades Vulnerables, y otras leyes que tienen que ver con PLD. Parece que la pretenden votar ahora sí el año que entra. Y eso implicaría cosas, pues grandes retos para PLD en México, ¿no? Preparémonos para lo que nos traiga el 2025. Miren, para el sistema financiero, pues esperamos una posible réplica en el sector SOFOM de la reforma que se publicó para bancos en agosto, como ha sucedido históricamente, 1 o 2 años después, con las implicaciones que esto tendría para sistemas y la certificación del oficial. Hay que estar preparados para eso. Evidentemente los mantendremos al tanto conforme nos vayamos enterando de anteproyectos y todo eso. Estamos muy al pendiente, créanme. Y bueno, esperamos supervisión más estricta de la bancaria porque es inminente que el Gafi visita a México en 2026. Entonces, la autoridad mexicana se tiene que poner el traje de gala, y por traje de gala me refiero a que va a tratar de ser mucho más estricta para rendir buenas cuentas ante el Gafi. Y en la parte de actividades vulnerables, pues vemos una posible aprobación de la iniciativa que se presentó a finales de octubre en el Congreso. Esto implicaría muchas nuevas obligaciones para las actividades vulnerables. Les estarían ahora exigiendo un EBR, una capacitación anual, sistemas para conocimiento del cliente y alertamiento y reportes o avisos, y la auditoría anual. Básicamente los regularían casi idéntico que a ustedes. Eh, Híjole, la verdad es que veremos cómo lo instrumentan si es que esto se llega a aprobar, porque si la bancaria no se da abasto con 3,200 entidades que supervisa, yo no sé cómo le va a hacer el SAT para supervisar a más de 100,000 que tendrían que cumplir con estas nuevas obligaciones. La verdad es que el reto es mayúsculo. Entonces, no dudo que se apruebe, pero veremos cómo se instrumenta, porque no es cosa fácil. Pero eso es lo que parece que va a suceder. Y bueno, para cerrar algunos avisos rápido, como ya hay fechas de examen para el año que entra, pues ya estamos planeando los cursos de certificación para el año que viene. Daremos el primero para el primer examen, que el primer examen es a finales de junio. Daremos el primer curso, empezaremos en marzo, terminaremos con una sesión de repaso en junio, y para el segundo examen empezaremos en agosto y julio-agosto, ya veremos, y lo concluiremos, eso sí, en octubre, antes del examen, obviamente. Ahora sí que quien guste ya sabe que ahí está. Es un curso de 46 horas, se ve todo lo que puede venir en el examen, es muchísima información, pero muy digerida, muy aterrizada, y pues obviamente aumentando la probabilidad del pase del examen. Es un examen complejo, es un examen capcioso, como todos lo sabemos. Tenemos curso para oficiales de cumplimiento, curso avanzado. Estoy viendo un mensaje que dice Karina que el curso la ayudó a aprobar. Me da muchísimo gusto el comentario. Nada nos hace más feliz, créeme, Karina. Y tenemos curso para oficiales de cumplimiento. Es un curso de día completo de 8 horas que vamos a hacer el próximo 6 de diciembre. Probablemente muchos de ustedes ya tengan lugar por eventos en los que nos hemos visto y demás, pero bueno, quienes no, si les interesa, adelante. Es el 6 de diciembre, todo el día. Es un curso avanzado para oficiales. Bueno, pueden no ser oficiales, pero la palabra clave ahí es avanzado. No vamos a ver cosas básicas, no vamos a ver cosas de siempre, vamos a hablar ya de temas más profundos, de temas más técnicos, de un nivel ya diferente para oficiales ya que ya están un poco más avanzados, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ustedes caerían en esa definición, entonces, bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Y la auditoría, como saben, ya estamos en plena época de auditoría, muchos ya la habrán contratado, quienes no, ya no tarden más, sea quien sea su auditor.
En el caso nuestro, tenemos 20 años de experiencia haciendo esto. Estamos certificados por la bancaria, por WIF, por ACAMS en los Estados Unidos. Fuimos oficiales de cumplimiento bajo 2 supervisores, la bancaria y la Comisión de Seguros y Fianzas. Obviamente nuestros informes se adhieren a lineamientos. Ofrecemos, lo que principalmente ofrecemos, chavos, chavas, son resultados aterrizados, concisos, comprensibles, útiles, un informe que dé gusto leer y que puedas determinar pues qué es lo que el auditor quiere decir y cuáles son los hallazgos y cómo se deben corregir y cuáles son las recomendaciones, que realmente resulte útil, que no sea un adorno, que no sea un mero requisito y que realmente ayude a la mejora continua antes de que venga la bancaria. Esa es nuestra función como auditores, prepararlos a ustedes para que el día que venga la bancaria, porque algún día vendrá, el día que venga, diga, pues todo está bien, ¿verdad? Tu auditor ya te había preparado y pues todo está bien. Ese siempre va a ser nuestro objetivo. Y bueno, algo que también nosotros hacemos es que damos seguimiento proactivo a la resolución de hallazgos el año siguiente. Eso quiere decir que la auditoría pues termina en febrero, el entregable, pero pues ya estamos otra vez dando lata por ahí de mayo, junio, con llamaditas o con correos, oye, ¿cómo vas con los hallazgos? No queremos que reincidas el año que entra, ¿quieres que te dé una opinión? ¿Tienes alguna duda? El chiste es que resuelvas esos hallazgos y que no se queden como reincidencias para el año que entra. Eso también lo hacemos, es parte del servicio, no tiene un costo adicional. ¿Verdad? Muchos de ustedes son nuestros clientes de auditoría y bueno, pues ya nos conocemos. Sobre nosotros, pues ya saben que estamos en Guadalajara para servirles. Ya saben lo que hacemos, auditoría externa, capacitación multiniveles, damos muchos cursos de consejo de administración. Creo que las últimas 3 semanas se juntaron y he dado, sí he dado 10 cursos de consejo, han sido pocos. En un periodo muy cortito de tiempo, me refiero, en el año, pues obviamente muchos más. Manuales, dictamen técnico, capacitación, coaching, asesoría continua y todo lo que tenga que ver básicamente exclusivamente con el tema de PLD. Y pues yo, digo, me alargué un poquito, espero les haya sido interesante la información, útil sobre todo, y pues les deseo mucho éxito. Gracias por su atención y por atender este webinar. Y bueno, con mucho gusto contestamos preguntas. Déjenme. Muchas Dayana, ¿andas por gracias, ahí? Fer. Sí, aquí estoy. Ok. Perfect. Es- ¿Quieres que le hagamos como le hemos hecho y las leo yo? ¿Te parece bien? sí, claro, Sí, adelante. sí, sin problema. Perfecto. Mira, digo, no te pregunté si el tiempo sin problema, ¿verdad? No te preocupes, adelante. Ok, perfecto. Dice, en relación a la capacitación anual, dice Jonathan González, ¿es necesario que reciban una general y otra especializada o puede ser otra especializada por áreas? O solo especializada en áreas, dice. En razón que hay temas que podrían ser omitidos en algunas áreas y tener una capacitación incompleta. Es correcto, Jonathan. Eh, Puede ser sola, y de hecho suele ser cuando ya una entidad ya asimiló que debe ser una capacitación hecha a la medida de la audiencia, usualmente lo único que se da es una especializada por área, de tal suerte que si le doy una capacitación al consejo le voy a hablar de cosas ejecutivas, le voy a hablar de estadísticas, de sanciones, de inspecciones, de GAFI, del tema macro, pues, ¿verdad? Mientras que evidentemente cuando le dé un curso al área de promoción, por ejemplo, al área comercial, pues voy a omitir muchas de esas cosas que ellos van a decir, bueno, ¿y a mí eso qué? Y mejor me voy a centrar en expedientes y en perfiles transaccionales, en grados de riesgo y todo lo que a ellos realmente les interesa y realmente les es útil saber. Entonces, sí, el chiste es que sea una capacitación especializada o lo mejor aterrizada posible según las áreas, ¿verdad? No se necesita dar una general y además esas, puede ser solo esa siempre y cuando esté bien aterrizada. Eh, Muy bien, es una buena pregunta esa que comentaste. Eh, el mismo Jonathan dice, ¿cómo se podría documentar el plan de acciones correctivas? ¿Se documentan pruebas de las correcciones hechas? Sí, es correcto. El plan digo, en el informe de auditoría al final se hace una especie de plan, pero es muy escueto realmente. Es importante que internamente se haga un plan ya bien, eh,
detallado, que aparte tiene que estar autorizado por el comité, no se les olvide eso, siempre pasarlo por su comité de comunicación y control. Y sí, una vez que se van resolviendo los hallazgos, pues evidentemente se van adjuntando a ese plan de acciones correctivas para que quede ahí constancia de que fueron resueltos. Y luego eso se puede ir adjuntando también a las actas de comité, pues para que quede perfectamente integrado todo, ¿verdad? Y autorizado por el propio comité, o por lo menos que estén informados, ¿verdad? Muy bien. Y pues ya está. Perfecto. Creo que fueron pocas preguntas. Y pues ahí está. ¿Verdad? Gracias, Karina, por su comentario. Y Gibran por ahí que dijo, sí, por favor, es muy interesante. Bueno, qué bueno que así lo que así lo hayan percibido. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Fer. También no sé si alguien quiera levantar la mano y le damos acceso a su micrófono. Creo que no. Creo que no. De No. todos modos, si tienen alguna duda en específico, tienen aquí el contacto de AML o bien busquen a su gerente regional, por favor, para que hagamos la vinculación directamente con Fer, con alguien de su equipo. Y pues muchísimas gracias, Fer. Gracias a AML por traer este webinar. Y Gracias. muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos en un próximo webinar. Que tengan un excelente día. Igualmente. Saludos. Gracias. Gracias.